Este es el tiempo de tomarnos un café sin relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar. Una producción de Cross Examine en español. El café de hoy será para abordar un tema del que nos acusan a los cristianos de no practicar, y sobre todo en estos tiempos, la famosa tolerancia. Siempre nos dicen, ¿por qué los cristianos son tan intolerantes? O también nos dicen, ¿acaso Jesús no fue alguien que aceptaba todo y a todos? Cada vez que un cristiano, por el medio que sea, en persona o a través de las redes sociales o cualquier medio tradicional de comunicación, emite alguna opinión o comparte su posición ante ciertos eventos o situaciones sociales, de acuerdo a lo que dice las Sagradas Escrituras, salen todos los liberales o relativistas a decir, respeta, no seas intolerante. ¿Será que no debemos opinar ni señalar como bueno o malo lo que está claro en la Biblia? ¿Seremos intolerantes o irrespetuosos al anunciar lo que la Biblia ha establecido, pero que opone algunas posiciones dentro de nuestra sociedad? ¿Será que la Biblia nos pide que toleremos y callemos y no advirtamos lo que está mal de acuerdo a sus estándares? Yo sé que, al igual que a mí, muchos de los que me puedan estar escuchando le habrían dicho familiares o amigos que no opine o señale como malo algo porque sencillamente debe respetar los demás criterios. Pero, ¿qué significará respetar? ¿Qué significará tolerar? ¿Estaremos faltando? De eso estaré hablando hoy. El contenido está basado en la publicación del apologista cristiano Rich Dim, no exclusivamente, pero una buena parte de su reflexión sobre el caso, sobre este café amargo de hoy. Y él lo ha expuesto en el portal web de GardenScience.org. Si gustan, pueden revisar muy buenos contenidos. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Que los cristianos son intolerantes porque tratan de decirle a la gente qué hacer y qué creer. Eso es una queja común de los que han sido, testigos de algún cristiano celoso que expone contundentemente su opinión con respecto a algún tema. A pesar de que las acciones de los cristianos a menudo se interpretan como intolerancia, la razón principal por la cual los cristianos son vistos como intolerantes se debe a la percepción, definición políticamente correcta de la tolerancia, que ha cambiado con los años. Y entonces, ¿qué es la intolerancia? Bueno, para comenzar la discusión, sería bueno saber lo que la palabra intolerante realmente significa, para poder determinar si los cristianos realmente son intolerantes. Intolerante tiene como función el adjetivar a alguien, calificar a alguien como una persona que puede o no quiere soportar, dispuestos a conceder o no la misma libertad de expresión, sobre todo en materia religiosa. Lo realmente destacable de la definición de intolerancia es que, no sé si están notándolo, pero aquellos que dicen que nosotros los cristianos somos intolerantes y que no debemos expresar nuestras creencias religiosas son los que realmente se ajustan a esta definición. La tolerancia no se trata de aceptar las creencias de cada uno de los demás, sino simplemente estar dispuesto a escuchar a esas creencias. En contraste, con muchas otras creencias religiosas, los cristianos evangélicos califican muy en alto en la escala de estar dispuesto a discutir las creencias religiosas. Así que más allá de nuestras percepciones, debemos poner la verdad frente a la tolerancia. Tolerancia no significa que aceptamos automáticamente las creencias de cada persona para aceptarlas como verdaderas. Contrariamente, a la creencia popular, las religiones no enseñan las mismas cosas. Ustedes han escuchado eso, ¿verdad? Que todas las religiones hablan de lo mismo y que todo es amor.
y ya, y en eso se resumen, y que todas pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Pero bueno, no todas pueden ser verdaderas al mismo tiempo. La creencia en sí mismo no hace que la creencia sea verdadera. La verdad no puede ser sacrificada en el altar de la pretendida tolerancia. La real tolerancia es deferencia a todas las ideas, no la indiferencia a la verdad. Es decir, que podemos escuchar sin atacar violentamente a nadie por todas las ideas que se pueda escuchar, pero no ser indiferente a la verdad. El cristianismo es el principal ejemplo de por qué todas las religiones no pueden ser verdad. Prácticamente todas las demás religiones del mundo, que no sea el cristianismo, enseña que una persona puede llegar a ser aceptable a Dios sobre la base de sus acciones en la vida. Y en contraste, el cristianismo enseña que ninguna persona, no importa lo que haga, puede llegar a ser aceptable a Dios a través de sus propias acciones. Vemos, y les voy a citar varios versículos. Tenemos en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, como está escrito en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. En el cristianismo, la aceptación de Dios se basa en la obra completa de Jesucristo. En que, como dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Eso lo leemos en Juan 14:6. Nuestra creencia es de que su sacrificio nos hace aceptable. Como todos los que le recibieron, dice Juan 1:12, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, incluso a los que creen en su nombre. Y en Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no como resultado de las obras para que nadie se gloríe. Así que, por lo tanto, el cristianismo y otras religiones no pueden ser al mismo tiempo ciertas porque son excluyentes, ya que enseñan ideas opuestas acerca de cómo uno se convierte en aceptable a Dios. Un cristiano no puede aceptar otros sistemas de creencias como verdaderas y todavía mantener su propio sistema de creencias, ya que son directamente contradictorias. Por ello es que el cristiano más a menudo se nos dice ser intolerantes, entre comillas, cuando se niega a aceptar y hablar en contra de estilos de vida alternativos como la convivencia entre parejas que no son esposos, o el comportamiento homosexual, el homicidio, el aborto. Y una vez más, se trata de un uso indebido de la palabra intolerante. La tolerancia, repito, no requiere la aceptación de todas las ideas como ciertas. Es una voluntad de escuchar las creencias alternativas. Los que dicen que los cristianos no deben expresar sus creencias son quienes en realidad están siendo intolerantes, ya que no están dispuestos a conceder la misma libertad de expresión a las creencias cristianas. Y en contraposición, vemos más bien cómo los liberales sí quieren dominar esa posición compartiendo a través del medio que sea sus contenidos y temas, pero si llega un cristiano a hablar sobre lo que establece la palabra, sobre ciertos temas, entonces deben callarlo porque al compartirlo está siendo un intolerante. A todas estas, pudiera alguno decir, ¿acaso no fue Jesús? ¿Acaso tú me quieres decir que Jesús fue alguna vez intolerante? Él no más bien aceptaba a todos y los respetaba a todos. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, sí, hay maneras de saberlo, pues a través de su palabra. Jesús era, de acuerdo a los conceptos sociales que se manejan hoy, él era un intolerante. La supuesta intolerancia de los cristianos es un resultado directo de las enseñanzas
de su fundador Jesucristo, que hoy en día se describe como una de las personas más intolerantes para vivir. Y sin embargo, y digo esto entre paréntesis, paradójicamente el cristiano es la persona más atacada y perseguida de la humanidad. Así que bueno, y esto yo lo hablé en otro episodio, lo pueden buscar, que habla sobre nos atacan. Los invito a que lo escuchen. Así que aunque Jesús, estando en la tierra, fue amoroso, sí, y se asoció con todo tipo de personas, Él no era tolerante de sus estilos de vida alternativos. Jesús enfrentó el comportamiento inmoral de forma directa e incluso tuvo la osadía de decirle a la gente que abandonara sus comportamientos pecaminosos. Aquí está el relato en Mateo 6:2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya tienen su recompensa. Esas son palabras de Jesús. Y también vemos en Mateo 6:5. Y cuando oréis, no deben ser como los hipócritas. Mateo 22:18. Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo: ¿por qué ponerme a prueba, hipócritas? ¡Ay de vosotros! Mateo 23:14. Escribas y fariseos, hipócritas, porque devoran las casas de las viudas, aun cuando por pretexto de hacer largas oraciones. Por lo tanto, recibiréis mayor condenación. Como dice el presidente de nuestra organización, Cross Examine, Jesús no era Barney, el doctor Frank Turek. Y muy de acuerdo, porque esto no suena para nada a palabras de Barney, de muy hermoso y todo, una bondad diabólica, porque cohíbe la verdad y por lo tanto la justicia y condena y deja de condenar las acciones que son malas. Y continuando con los ejemplos o citas donde vemos que claramente sí hay juicios de valor, también ya sabemos los mandamientos, ¿verdad? No matarás, no cometerás adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Eso lo vemos en Marcos 10:19. Lucas 6:46. ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Juan 8:11. Y ella dijo: nadie, Señor. Y Jesús dijo: yo tampoco te condeno. Sigue tu camino. De ahora en adelante no peques más. Y muchos otros ejemplos se podrían citar. Que por cierto, este último que les compartí, les encanta mucho a las personas decirlo de el que tenía la posibilidad de tirar una piedra no lo hizo. Pero ese que no lanzó la piedra le dijo: no peques más. Te doy la libertad del perdón, pero no para que sigas en esta vida de pecado. Como les digo, podría citar muchos más ejemplos. Además, Jesús mandó a sus seguidores a hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que Él nos ha mandado y predicar el Evangelio a toda la creación. Jesús no dijo a aceptar otras religiones como verdaderas. De hecho, hizo una de las declaraciones más intolerantes que cualquier líder religioso ha hecho nunca. Él dijo: yo soy el camino. Él. No Buda, no Mahoma, nada. Soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta declaración solo revela que todas las otras religiones y las ideas religiosas no todas pueden ser verdad al mismo tiempo. No hay religión que no sea el cristianismo el que afirma que Jesús es el único camino a Dios. Y por lo tanto, ya sea que Jesús estaba diciendo la verdad
y Él es el único camino a Dios, o era un mentiroso y el cristianismo es falso. Pero no podemos decir es cierta y al mismo tiempo tratar de aceptar otras creencias, porque son completamente excluyentes. Y sobre si es falso o no, de eso hay sólidas evidencias que le respaldan como ciertas. Y bueno, que en muchas oportunidades lo he compartido con ustedes en otros programas y que, por cierto, haré nuevamente muy pronto. Así que entendiendo esto, es allí donde podemos entender que algunos de nosotros, los cristianos evangélicos, en nuestro afán de seguir las órdenes de nuestro Señor, podemos parecer demasiado entusiastas y críticos. Sin embargo, en la creencia de que Jesús es el único camino a Dios, queremos que todo el mundo pueda entender sus opciones y las consecuencias de esas decisiones. El amor requiere que compartamos el mensaje del Evangelio, que son las buenas nuevas, las buenas noticias de Jesucristo. Que esa buena noticia es que yo soy pecador y no tenía esperanza de yo poder recibir perdón, y ahora yo puedo recibir por fe perdón a través de Jesucristo. La buena noticia es esa relación personal con Dios y el Creador del universo a través de la fe en Jesucristo y de ese pago de mis pecados en la cruz. Que esa condición eterna que había en mi alma, que me separaba de Dios, tenemos ahora un perdón en la cruz a través de Jesús. Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que recordarle a la gente que esta es una afirmación que Jesús mismo hizo y que no nosotros, como seguidores de Jesús. Nosotros solamente estamos simplemente defendiendo sus enseñanzas. Por esta razón, me gusta la respuesta que dio el profesor Charlotte James Anderson ante esta pregunta sobre la tolerancia en una entrevista para el portal web de Coalición por el Evangelio. Y empiezo la cita. Los cristianos no afirmamos poseer toda la verdad. Solo Dios podía hacer esa afirmación. Pero si creemos que Dios ha revelado las verdades más importantes a través de Jesús y que Jesús tiene más credibilidad que cualquier otra persona en su pretensión de saber, de hecho, hacer el camino a Dios, ¿hay alguien en la historia que tiene alguna afirmación más creíble de conocer a Dios? ¿Hay alguien que mostró una mayor penetración en el corazón humano y nuestras necesidades espirituales más profundas? No tome mi palabra por sentado. Estudie los evangelios por sí mismo y saque sus propias conclusiones. Cierro cita. Yo creo que, y espero, que habiendo hablado claro de esta manera, no hayan quedado dudas. Será hasta una próxima entrega donde estaré abordando otro café un tanto amargo titulado El cristiano no debe juzgar. ¿Mito o verdad? No se lo pierdan. Por ahora yo espero que este tema haya sido útil para todos ustedes y si creen que esto pueda ser útil para otros, compártelo en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp o Telegram. Apóyanos dándonos también tus recomendaciones en las distintas plataformas de podcast donde me puedas estar escuchando. Si lo haces a través de YouTube, dale like y coméntanos qué te pareció este tema. También les recuerdo que pueden escribirme en Facebook en Cross Examine en español y en nuestro canal en YouTube. También mis cuentas personales buscándome por mi nombre, María Andreina Cerrada, en Facebook, Instagram y Twitter. Yo misma estaré leyéndoles y respondiendo en cualquiera de ellas. Un fuerte abrazo para todos desde mis hermosas tierras venezolanas.
Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en el tema de hoy. Esta fue una producción de Cross Examine en español. Nos escucharemos en el próximo episodio de Un Café sin Relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar.